Buen día, amiguitos, espero que estén muy bien. Hoy, como podrán darse cuenta, estoy en la calle y les quiero mostrar dónde vivo, cómo es el barrio, más o menos las callitas que tengo alrededor, que ya estoy viviendo hace 7 meses. Así que nada, vamos a por ese video. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar, que va a ser caótico, es la avenida que tenemos que cruzar para ir a la playa o para ir a cualquier lado, básicamente. Nosotros nos vemos todos los días para caminar. Y hoy, al ser domingo, está muchísimo más tranquila de lo habitual, o sea, no hay nadie literalmente, como podrán ver. Pero lo capcioso de esto es que no hay semáforos. O sea, les voy a dejar igual un videito por acá para que vean cómo es esta avenida constantemente y cómo la cruzas, porque no hay semáforos, no hay nada más que uno esperar a poder encontrar un espacito para cruzar. Y cruzamos con éxito. Y ya estamos en la playa, básicamente. Está muy tranquila la playa. O sea, no hay nadie, es domingo temprano, la gente suele venir tipo 6 de la tarde. Así que está muy tranquilo. El mar, la verdad, está bastante alto. Ayer cuando venimos a la tarde estaba lejísimo, pero sí, está muy limpia la playa, por suerte. Acá estamos pasando por lo que es Soho House, que es un edificio que tenés que ser miembro, que hay varios sucursales alrededor del mundo, creo. Solamente puedes acceder sin ser miembro, puedes acceder solamente al restaurante, que es lo que está acá abajo, que se ve. Es lindo, la verdad es muy caro para lo que es. Lo que sí hay hoy es bastante fog, que se puede ver allá. Todo eso de ahí se tendría que estar viendo y no se está viendo. Está toda la parte que está allá atrás mío ahora, que es la parte principal de Juhu Beach, que ahí es donde bajan toda la gente de los micros, los inflables y demás. Están todos allá bien lejos. Acá ahora cuando saqué están levantando basura, así que por eso de estar tan limpio, y la verdad es una paz hoy este mar. Más atrás hay dos restaurantes que son como los mejores, que uno en realidad son todos de hoteles. Uno es el de Sea Princess y otro es el de Citizen Hotel, que el de Citizen Hotel se llama Patio algo. Usan mucho palabras en español, la verdad, que no las dicen para nada en español, pero las utilizan, que yo en lo personal recomiendo ir al Citizen Hotel porque está re cerca de la bajada y es muchísimo más barato, muchísimo más barato. Lo bueno de Sea Princess es que tenés pileta, entonces puedes acceder, creo que sale 500 rupias el día, y vas y pasas el día ahí adentro en la pileta y ves el mar y está buenísimo, porque así como lo ven te recomiendan no meterte. Así que sí, es una de las desventajas. Bueno, ahora estamos en la avenida nuevamente, que se llama Yuhutara Road. Está repleta de locales, como pueden ver atrás mío. No quiero grabar mucho las vieras porque muchos locales no te dejan, así que para evitar problemas. Pero está repleto de locales, de negocios, ropa muy linda y es muy barata, la verdad, a comparación de Argentina es baratísimo comprar ropa acá. Y hoy la verdad está tranquilísima esta calle. Y algo que pasa acá es que vos tenés así y nadie va a caminar por ahí, nadie. Vamos a caminar por acá. Es como, es la ley, no sé por qué razón. Está bastante limpio como la calle, o sea, siento que en Buenos Aires encontrás la misma mugre en las veredas que acá. O sea, no es lo más limpio, no es Suiza, no vas a chupar el piso, pero la verdad no es tan terrible. Yo siempre recalco de todas maneras que vivo en Mumbai, vivo en Juhu, que son los lugares como mejores para vivir dentro de India, porque lo que se dice acá en Juhu es que vive mucha gente famosa, o sea, muchas celebridades de Hollywood viven acá, entonces tiene como otro trato, se podría decir. Lo que ves acá es gente vendiendo por todos lados, gente que lleva cosas en la cabeza, como el señor que me estaba pasando por atrás. Hay mucha gente, hay mucho ruido, yo no sé cuánto está escuchando acá en el micrófono. Ahora vamos a pasar, creo que se va a ver gente que barre constantemente, o sea, ya estamos entrando de vuelta a lo que sería mi
manzana, que en realidad no es una manzana porque son varios metros más acá, las cuadras no se dividen como una cuadrícula. O sea, por lo menos en esta parte de Mumbai, yo siempre lo defino como que si cocinas fideos y los agarras así, cocidos, los agarras y los tirás a la mesa, ahí tenés el mapa de Mumbai. Está repleto, por suerte, de negocios que venden verduras. Y son todos muy buenos y son baratísimos, 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 baratísimos. Venden pescado, o sea, venden de todo. Tenemos acá todos nuestros puestitos amigos que la verdad son muy baratos. O sea, es mucho más barato a veces que comprar por las aplicaciones, depende que, porque recordamos que en las aplicaciones muchas veces tenés descuentos y eso es sumamente bueno. Este es nuestro mercadito, que no es el supermercado grande que vamos, pero es con el que zafamos a veces. Está lleno de motos, como podrán ver, lleno de motos. Acá es donde compramos verdura todo el tiempo, mi amigo verdulero. Hi. Acá es una peluquería, no sé si se ve bien, pero es una peluquería de acá de barrio. Un fun fact que les voy a decir, lo supe cuando me mudé, era esta cara de acá. Yo soy fan de chica de One Direction, sigo siendo un poco fan. Y cuando vi eso dije, no, yo no lo puedo creer, o sea, está sobre la misma cuadra que está en mi edificio, es increíble. Les voy a mostrar eso de ahí, que se ve ahí, una pollería básicamente, no quiero mostrar demasiado porque pues vegetariana me da un poco de impresión. Ahí están los pollos, ahí los huevos que compramos a diario, y ahí el señor que se ve que está cortando algo quizás, está cortando un pollo básicamente. Y vos vas ahí y el pollo más fresco que vas a conseguir en India está ahí, te está escuchando gritos y no los queremos escuchar básicamente porque me da mucha impresión. Bueno, ahí dimos la vuelta a manzana. Voy a mostrar unos restaurantes que hay acá. Hay uno que es de los más famosos que hay en India, que en realidad es como si fuese el dueño, no sé si Messi, pero similar, que dicen, todo el mundo dice, uy, no, es carísimo, bla, 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 y la verdad no es caro, o sea, a nuestros precios no son caros, que es este que está acá, que la verdad no vamos a grabar mucho porque no creo que me dejen, pero es hermoso, 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 hermoso. Nosotros vinimos acá por nuestro aniversario con Manu y la verdad se come muy rico. Lo único que acá es carísimo es el alcohol, por supuesto, pero si no comes con alcohol, acá es un lugar que hacen unos mocktails que son de la hostia, así que valen muchísimo la pena. Por otro lado de la avenida, de lo que es Futara Road, que te estás yendo más para Santa Cruz, más para el sur, digamos, es más tranquilo de este lado porque es más residencial. Ahora estamos por pasar por un colegio y algo, un fun fact que les quiero mostrar es cómo construyen, pintan, demás, cómo serán los andamios de India. Y son todas esas cañas de bambú que ven ahí. La gente, ahora no porque es domingo, no hay nadie trabajando, pero se van y se cruzan, se trepan ahí. Voy a dejar un videito por acá, que vi gente gritando varias veces. Es una locura, o sea, el nivel de seguridad que tienen esas cosas es nulo. Nulo, nulo, nulo. Yo realmente no sé cómo la gente no tiene más accidentes a diario. Algo de los colegios que me llama la atención acá, es un colegio que están terminando de hacer, que el año que viene ya tiene que estar listo. Es que primero quiero mostrar los micros escolares. O sea, eso es un micro escolar promedio, el tamaño. O sea, acá en India todo es versión mini. Todo es mini. O sea, son tantos que para que todos tengan un espacio tienen que ser todos pocket. Los colegios todos son enormes. O sea, la verdad, hay muy pocos colegios que sean chicos. Y todos tienen múltiples entradas. O sea, recién empezamos por la 4, ahora estamos pasando por la 2.
no entiendo mucho el sentido ni la coherencia. De las últimas cosas que le quiero mostrar, que es acerca de mi casa, es primero este negocio, que lo amo. O sea, cada vez que paso, miro esta vidriera y me fascina. Todos estos negocios que hay acá son uno más lindo que el otro. O sea, hermosos. Y esta parte hay más bancos. O sea, la otra parte, la que te vas más, que va más para el norte, digamos, tenés mucho más negocios de ropa, comida y demás. Acá es o más residencial o tenés bancos. O sea, la verdad, negocios así de ropa como están nosotros, no hay nada. Pero, o sea, miren lo que es esto. Es una locura. O sea, no quiero alargar mucho esto. Este maniquí lo cambian todos los días y cada vez le ponen ropa más linda. Un señor que vende calurcaña. La verdad está muy tranquilo hoy la calle, la verdad. Todavía, como domingo, no hay nadie. Pero sí, más o menos es eso donde vivo. Ahora tendría que volver para mi casa, vamos a volver. Pero bueno, sí, más o menos así es donde vivo. Las cuadras que camino todos los días, sí o sí, no es tan caótico como se cree. Sí, al principio cuesta y cada tanto te aturdís de más y te saturás y necesitas como un poquito de silencio. Pero no hay nada tan trágico como uno busca en los primeros videos de qué es India. Igual siempre recalco y siempre recuerdo que nosotros no vivimos en Delhi, vivimos en Mumbai, que Mumbai es más tranquilo que Delhi todavía, por suerte. Y a la vez yo no vivo en la parte céntrica de Mumbai, o sea, la parte céntrica que están todas más las oficinas y demás, está al sur. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, espero que se hayan recorrido y les haya gustado todo esto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!